Bien, buena tarde, bienvenidos al canal. En el video anterior hablamos de las necesidades y tomamos ejes medulares que comenta Michel Foucault. Sí, decíamos que hay eje material, eje del saber, eje de lo esperable, el eje ético, sí, y lo ligábamos con las necesidades también de Abraham Maslow. Cuando surge una necesidad, ¿qué se presenta a nivel organísmico? Porque también nosotros tenemos un respaldo organísmico. ¿Qué es este respaldo organísmico? Es lo que sucede, ¿sí?, en el cuerpo. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Toda esa parte, ese bagaje de necesidades, ¿cómo se manifiesta en el mismo cuerpo? Una necesidad se va a manifestar mediante un desequilibrio. ¿Sí? La necesidad ya es una ruptura de nuestro estado de reposo. ¿Sí? El estado de reposo, cuando te levantas, no tienes hambre, sueño, frío, pero quizás necesitas liberar líquidos y por eso vas al sanitario. ¿Sí? Porque hay que recordar que las necesidades son por ausencia o por demasía. Entonces, si hay en ausencia, lo que queremos es o que requerimos va a ser un satisfactor. Ese satisfactor va a ser el tener algo. Cuando tenemos algo en demasía, lo que vamos a querer es liberarnos de algo. Entonces, eso me lleva a ver lo siguiente. Entonces, en esas necesidades de reconocimiento, ¿qué pasa si tienes más reconocimiento del que necesitas para estar en equilibrio? Entonces, eso sería un reconocimiento en demasía del cual necesitas liberarte un poco para generar un equilibrio. Es una respuesta que también tenemos, ¿no? Y también se puede manifestar en lo que nosotros le llamamos lo que es la bomba amorosa, que es un tipo de violencia dentro de los aspectos emocionales. Esa bomba amorosa es bombardear al otro con manifestaciones amorosas, es amor en demasía. ¿Sí? Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Entonces esta necesidad es un desequilibrio que hay a nivel organísmico, ¿sí? Aunque sea una necesidad de tipo ideológico, porque sientes una ansiedad. La ansiedad, ¿cómo la sientes físicamente hablando? Entonces, la necesidad va a requerir un satisfactor, ¿sí? Lo ideal sería que alcanzaras ese satisfactor. ¿Cuál va a ser? Pues dependiendo la necesidad que tengas. Una vez que obtengas este satisfactor, se va a generar un nuevo equilibrio más estable. Sin embargo, no siempre nuestro satisfactor está al alcance. Aquí también ligábamos en el video anterior, cuando hablábamos del goce. El goce no necesariamente es algo que tú necesitas a nivel físico. El goce tiene que ver con el manejo del placer. Pero si no alcanzas este placer, también vas a afectar tu sistema organísmico. Eso va a ser algo bien interesante que tenemos que empezar a ver, a dimensionar en nuestro organismo, ¿no? Esto sucede, ¿por qué? Porque también este placer, si no se presenta, lo que sí se alcanza va a ser un displacer. Por ejemplo, cuando tienes una duda no por la necesidad de que esa información que vas a obtener mediante las preguntas que te estás haciendo, la vas a ocupar de una manera adecuada, simplemente el saber por saber se vuelven preguntas que le llamamos inadecuadamente existenciales. Y eso puede generarte un insomnio. ¿Qué estará haciendo ahorita? Pues el Papa Francisco, ¿no? Y puede ser algo que nos quita el sueño, pero realmente no es algo que necesitas organísmicamente, sino es obtener información por obtenerla. ¿Sí? Entonces, cuando no se presenta un satisfactor,
pues pasamos en otro esquema, ¿sí? Esos otros esquemas, ¿en qué cómo nos van a afectar? Y que también es importante verlo en los procesos de duelo, porque hay una necesidad. Se busca el satisfactor. Como no lo alcanzas, se vuelve un insatisfactor, lo cual genera un asunto inconcluso. Y este asunto inconcluso va a afectar este campo de las necesidades, este campo de a nivel organísmico. Eso se va a ver afectado. Entonces, esa es la necesidad, satisfactor. Ahora, ¿qué puede impedir, ¿sí?, que lleguemos a este satisfactor? Pues factores internos, por ejemplo, autosabotaje, postergación, por mencionar algunos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos hambre, pero tenemos trabajo y vamos a establecer un orden de prioridades. Entonces nosotros elegimos postergar la necesidad de comer para terminar nuestro trabajo lo más pronto posible. Sin embargo, lo que vamos a generar con esta necesidad inicial, se va a generar una desensibilización. Ya no sentimos el hambre. Sin embargo, este es un insatisfactor que el cuerpo va a tener un desequilibrio. Por eso cuando terminamos ese trabajo, pero se nos baja la carga de adrenalina que tenemos, pues vamos a tener las repercusiones, entre ellos mareo, ¿sí? Si es un aspecto prolongado, ¿sí?, una gastritis y diferentes elementos, ¿no? Entonces aquí hay que ver que si eso funciona en el aspecto muy, muy concreto, también funciona en aspectos muy, muy abstractos, como cuáles, con la muerte de alguien. En un proceso de duelo hay muchos insatisfactores, porque no sabes por qué sucedieron las cosas, no sabes por qué de ese modo, no sabes por qué fue, que si era el momento no adecuado, y hay muchas preguntas sin respuestas. Por lo tanto, hay muchos insatisfactores, ¿sí? Por lo tanto, hay, ¿sí?, asuntos inconclusos, y lo importante en el trabajo en el proceso de duelo es cómo concluir asuntos. ¿Cómo dar por terminado esos asuntos con personas que ya no están? Pienso que también aquí es importante empezar a rescatar pues los regalos que la misma vida nos presenta. El COVID nos dio una gran enseñanza, una oportunidad de aprendizaje de cómo cerrar los asuntos inconclusos con personas que ya no están. Yo propongo un ejercicio muchas veces, ¿no? Ubícate como si fueras un escritor de esa novela que fue el vínculo que tuviste con esa persona. Entonces, de esa novela, ¿cuál sería el epitafio de esa relación? De esa relación que ya no supiste por qué terminó de esa manera, sí, que si era uno tiempo que terminara de tal circunstancia, pues eso no lo sabías. Lo que sí sabes es que ya terminó. Ahora lo que procedería es, ¿cómo hacemos ese epitafio, esa relación? ¿Sí? Pedrito, Juanita, el amor que tenía contigo, para mí ya es una relación muerta. Para mí esa relación descansa en paz. Algo semejante podríamos, ¿para qué? Para empezar a concluir asuntos y empezar a adaptarnos a una realidad. Ahora, esta parte de factores internos, ¿sí?, pero también tenemos factores externos. ¿Qué te dice tu principio de realidad? En los procesos de duelo, una cosa es aceptar la muerte, aceptar la realidad de la pérdida, ¿sí? Y otra muy diferente, lo que se le llama la adaptación
a la ausencia. Y esa parte de la adaptación a la ausencia, pues va a ser prioritaria también el aspecto de concluir asuntos. En psicoterapia Gestalt hay tres principales demonios, que así se le llaman, que impiden el crecimiento de la persona o la adaptación de la persona a las realidades que está viviendo. Uno de ellos son los asuntos inconclusos. Esos insatisfactores, estos asuntos inconclusos que nos llevan a esta parte de desequilibrio que nos impiden un marco evolutivo o un marco adaptativo a una situación determinada. Hay otros dos. Uno de ellos son las conductas obsoletas, que nosotros cuestionamos la realidad que estamos viviendo con recursos emocionales del niño o de etapas anteriores a nosotros, y evitamos un marco de responsabilidad afectiva ante lo que está sucediendo. Pero también está lo que son los introyectos. En el próximo video hablaremos más a profundidad de estos tres asuntos, de los asuntos inconclusos más a profundidad, y abordaré dos casos prácticos para empezar a concluir situaciones. De conductas obsoletas, de cómo podemos empezar a resolverlas. Esas conductas obsoletas que tenemos un abordaje emocional como si fuéramos niños cuando ya somos adultos, y ahí lo que evitamos es responsabilidad, o la parte de los introyectos. El introyecto lo podemos ir identificando cuando decimos debo, tengo, ¿sí? Y si este debo y tengo nos pesa, usualmente son factores externos que se quedaron fijados en el allá y entonces, desde el allá y entonces, que nos hacen vivir esa nueva experiencia, pero con esos recursos anteriores. Por eso se les llaman conductas o aspectos obsoletos, ¿no? Porque ya no, esa realidad emocional ya no es la que te corresponde. Entonces, pues hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego, que tengan buena tarde.